Nunca imaginé que un vuelo de lo más corriente pudiera convertirse en una prueba al límite entre la vida y la muerte. Yo, Marat Ilyasov, ingeniero geólogo, regresaba con mis compañeros de expedición en uno de esos viejos Antonov 24 que aún surcan los cielos sobre la taiga siberiana. Éramos 15. 2 pilotos, un mecánico de vuelo y 12 pasajeros, geólogos, ingenieros y un biólogo, Timur Rahimov, con quien había trabado amistad durante la expedición. El vuelo debía durar 3 horas, desde el poblado de trabajadores rotatorios hasta Krasnoyarsk. Despegamos temprano por la mañana, cuando la niebla aún se extendía sobre la taiga. La primera hora transcurrió con tranquilidad. Yo dormitaba, apoyado en la fría ventanilla, soñando con una ducha caliente y comida de verdad después de un mes de trabajo de campo. Marat, echa un vistazo. Timur me dio un codazo y asintió hacia la ventana. El tiempo está empeorando. Tenía razón. Tras el cristal se arremolinaban nubes oscuras y el avión empezó a temblar. No le di importancia. En Siberia el tiempo cambia rápido, sobre todo a finales de octubre. Pero 20 minutos después, la sacudida se intensificó y por la ventana empezaron a volar copos de nieve que pronto se convirtieron en una densa cortina blanca. Estimados pasajeros, la voz del comandante sonaba tranquila, pero con evidentes notas de tensión. Estamos entrando en una zona de fuertes turbulencias y nevadas. Les rogamos que se abrochen los cinturones y mantengan la calma. El avión dio un bandazo brusco, y alguien en la cola gritó con nerviosismo. Me aferré con más fuerza a los reposabrazos. A mi lado estaba Verónica Soboleva, una joven geofísica que participaba por primera vez en una expedición de campo. Su rostro palideció, y sus dedos apretaron el cinturón de seguridad con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Todo irá bien», le dije, esforzándome porque mi voz sonara segura. Un simple bache. Pero no era un simple bache. El avión volvió a temblar, esta vez con más fuerza, y la luz de la cabina parpadeó. Un minuto después, salió de la cabina de los pilotos el mecánico de vuelo, Denis, cuyo rostro recordaba de cuando embarcamos. Su mirada recorrió la cabina y comprendí que algo no iba bien. «Tenemos problemas con la formación de hielo», le dijo en voz baja a nuestro jefe de expedición, Gleb Konstantinovich, que estaba sentado en la primera fila. «Y un motor está fallando. El comandante ha tomado la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia». Las palabras del mecánico de vuelo fueron escuchadas por todos, a pesar del ruido de los motores. En la cabina se hizo un silencio pesado, interrumpido solo por el crujido del fuselaje del avión y el aullido del viento en el exterior. «¿Dónde vamos a aterrizar?», preguntó Gleb Konstantinovich. «Aquí solo hay taiga durante cientos de kilómetros». «El comandante ha visto un lago congelado», respondió Denis. «Aterrizaremos sobre el hielo». Estas palabras hicieron que mi corazón diera un vuelco. Aterrizar sobre hielo en medio de una ventisca. Me volví hacia Timur y por su mirada comprendí que estaba pensando lo mismo. «Prepárense para un aterrizaje de emergencia», se oyó la voz del comandante. «Inclinen la cabeza y cúbranla con las manos. Es posible que haya fuertes sacudidas al aterrizar». Verónica sollozó suavemente a mi lado. Le tomé la mano y la apreté con fuerza. «Lo superaremos», dije, aunque por dentro todo se encogía de miedo. El avión empezó a descender. A través de la cortina de nieve, apenas distinguía las oscuras copas de los árboles. Caíamos. No. Descendíamos. Descendíamos demasiado rápido. «¡Agárrense!», gritó el comandante. El impacto fue ensordecedor. El avión rebotó como una piedra sobre el agua, luego volvió a golpear la superficie. Algo crujió. Cayeron los compartimentos de equipaje. Alguien gritó. Salí despedido hacia adelante. El cinturón se clavó en mi pecho con tanta fuerza que me quedé sin aliento. Otro impacto, otro rebote, y nos deslizamos sobre el hielo,
inclinándonos hacia el lado derecho. Vi cómo se desprendía el ala derecha y, en el mismo instante, se oyó un chirrido de metal desgarrándose como papel. El avión giró bruscamente y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el crujido del hielo y el agua helada que inundó la cabina. Desperté por el frío glacial. Al abrir los ojos, vi el fuselaje destrozado y la nieve que giraba sobre mi cabeza. El avión yacía de costado, medio sumergido en las heladas aguas del lago. Alrededor, la gente gemía. «Marat, Marat, ¿estás vivo?» Timur me sacudía por el hombro. Tenía la cara ensangrentada, pero sus ojos miraban con claridad. «Tenemos que salir de aquí. El avión se hunde». Intenté moverme y sentí un dolor agudo en el brazo izquierdo. Verónica, a mi lado, no se movía. «¿Está viva?», pregunté con voz ronca. Timur se inclinó sobre la joven. «Sí, está inconsciente. Ayúdame a sacarla». Le desabrochamos el cinturón y juntos arrastramos el cuerpo inerte hacia la brecha en el fuselaje. El viento helado y la nieve nos golpearon la cara al salir. El hielo bajo el avión crujía. El agua oscura se acercaba cada vez más. «Por aquí», oí la voz de Gleb Konstantinovich. Estaba de pie en la orilla, a 20 metros del avión, y agitaba los brazos. «¡Rápido! ¡El hielo no aguantará!». Arrastramos a Verónica hacia la orilla, hundiéndonos hasta los tobillos en la nieve. El agua helada ya me había llenado las botas, pero la adrenalina amortiguaba el dolor y el frío. Al llegar a la orilla, me volví y vi cómo los demás salían del avión. El comandante y el copiloto sacaban a alguien por la cabina. Varias personas más salían por la brecha en la cola. Pero dos de ellos, el mecánico de a bordo Denis y nuestro geodesta Pavel, se quedaron dentro cuando el avión se hundió por completo. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Hace un instante estaba el avión y, de repente, solo una oscura superficie helada y burbujas de aire en la superficie. «Dios mío», susurró alguien a mi lado. Estábamos de pie en la orilla del lago, rodeados por la inmensidad de la taiga. La ventisca arreciaba y la visibilidad disminuía a cada momento. El termómetro de mi reloj marcaba 25 grados bajo cero. «Hay que encender una hoguera», dijo Gleb Konstantinovich, tomando el mando, «y construir un refugio. De lo contrario, no sobreviviremos hasta la mañana». Así comenzaron nuestros 60 días en la taiga siberiana. 60 días de lucha por la supervivencia que nos cambiaron a todos para siempre. La primera noche fue la peor. Nos sentamos alrededor de una hoguera que habíamos encendido con dificultad, bajo la protección de un cobertizo improvisado con ramas de abeto. La nieve caía a cántaros, el viento calaba hasta los huesos a pesar de todas las capas de ropa. Quedábamos 13 personas, 11 pasajeros y 2 pilotos. El comandante de la tripulación, Víctor Andreyevich, había sufrido una grave lesión en la cabeza al estrellarse, pero permanecía consciente. El segundo piloto, Rustam, solo tenía contusiones y rasguños. «Nos buscarán», decía Gleb Konstantinovich, tratando de mantener alta la moral del grupo. «No nos pusimos en contacto, no llegamos al aeropuerto de destino. Ya han iniciado una operación de búsqueda y rescate, estoy seguro». «¿Con este tiempo?», preguntó en voz baja Oleg, nuestro operador de radio. «Ningún avión de búsqueda despegará con esta ventisca». «Entonces despegarán cuando mejore el tiempo», zanjó Gleb. «Lo importante ahora es sobrevivir hasta que lleguen». Hicimos un inventario de lo que habíamos logrado salvar. La situación no era precisamente halagüeña. Varias mochilas con objetos personales, el equipo de emergencia del avión, chalecos salvavidas, que eran inútiles en la taiga, un botiquín de primeros auxilios y bengalas, 3 linternas con pilas de repuesto, 2 cuchillos de caza, una brújula, un mapa de la zona que Rustam había conseguido sacar de la cabina y algo de comida, un par de tabletas de chocolate, un paquete de galletas, varias latas de conservas y un termo con té ya frío.
Tengo cerillas y un encendedor, dijo Timur, depositando sus tesoros sobre una lona que habíamos extendido bajo el cobertizo. Y yo tengo una olla de campaña y una petaca con coñac, añadió Gleb Konstantinovich, para fines médicos. Verónica había recuperado la consciencia, pero parecía desorientada. Tenía una fuerte contusión en las costillas y, posiblemente, una conmoción cerebral. Mi mano izquierda estaba hinchada y me dolía con cada movimiento. Probablemente era una fisura o una luxación. Al comandante le sangraba una herida en la cabeza, que Timur, que tenía experiencia en primeros auxilios, limpió y vendó. «Hay que construir un refugio más seguro», dijo Rustam, mirando nuestro mísero cobertizo, que apenas protegía de la nieve. «Y recolectar más leña. La ventisca podría durar varios días». «Primero tenemos que encontrar un lugar más adecuado», replicó Gleb. «Aquí es demasiado abierto. El viento se lleva todo el calor de la hoguera. Decidimos enviar un grupo de reconocimiento al amanecer en busca de un lugar mejor para acampar. La noche se hizo eterna. Nos turnamos para vigilar la hoguera, echando leña y asegurándonos de que el fuego no se extinguiera. Los demás intentaban dormir, acurrucados unos contra otros para conservar el calor. Yo no podía conciliar el sueño. Tenía ante mis ojos la imagen del avión hundiéndose y en mis oídos resonaban los gritos de los que no habían logrado salir. Cuando empezó a amanecer, aunque la diferencia entre la noche y el día era apenas perceptible debido a la ventisca, me ofrecí voluntario para ir de reconocimiento junto con Timur y Oleg. «No os alejéis mucho», advirtió Gleb, «y dejad marcas en los árboles para encontrar el camino de vuelta». Cogimos uno de los cuchillos y nos adentramos en el bosque, manteniéndonos juntos. La nieve llegaba hasta las rodillas, cada paso costaba un gran esfuerzo. Pero a solo 300 metros de la orilla del lago, descubrimos una pequeña explanada rodeada de espesos abetos, que creaban una protección natural contra el viento. «Aquí estará mejor», dijo Timur, mirando a su alrededor. «Los árboles protegerán del viento y el bosque de coníferas proporcionará más material para el refugio y combustible para la hoguera. Y aquí se podría construir algo parecido a una cabaña o incluso una choza subterránea», añadí, examinando una pequeña pendiente al borde de la explanada. Regresamos al campamento y contamos nuestro hallazgo. Se decidió trasladarse al nuevo lugar de inmediato. Recogiendo todas las cosas y ayudando a los heridos, nos movimos lentamente a través del bosque. El comandante Víctor Andreyevich caminaba con dificultad, apoyándose en el hombro de Rustam. Verónica se agarraba a Gleb Konstantinovich, y yo, a pesar de mi mano dolorida, llevaba parte de nuestro escaso equipaje. En el nuevo lugar, el trabajo comenzó a toda marcha. Los hombres cortaban ramas de abeto para el suelo y las paredes del futuro refugio. Las mujeres, nuestra geóloga Lidia y la bióloga Ángela, recogían ramas secas para la hoguera. Yo, a pesar de mi lesión, ayudaba en lo que podía, usando mi mano sana. Al anochecer del segundo día teníamos un refugio primitivo, pero relativamente seguro. Una gran cabaña capaz de albergar a las 13 personas. El suelo estaba cubierto de ramas de abeto, creando un aislamiento de la tierra helada. Frente a la entrada ardía una hoguera, cuyo humo penetraba parcialmente en el interior de la cabaña, calentando el aire. «Hay que enviar una señal a los rescatistas», dijo Rustam cuando nos reunimos junto a la hoguera. «Mañana, si la ventisca amaina, lanzaremos una bengala». «¿Y si no amaina?», preguntó Lidia, una mujer de unos 40 años con un carácter duro, pero justo. «Entonces esperaremos», respondió Rustam. «Y nos prepararemos para una larga estancia aquí. Hay que organizar la búsqueda de comida, quizás poner trampas para animales pequeños». «He visto huellas de liebres no muy lejos del campamento», dijo Timur. «Y puede que también haya ardillas». «¿Y qué pasa con el agua?», pregunté yo. «Se puede derretir nieve, pero eso requiere mucho combustible». «He oído un arroyo cerca», respondió Oleg. «Mañana lo comprobaremos».
Así fue como empezamos a organizar nuestra vida. Cada uno recibió una tarea acorde con sus posibilidades y habilidades. Timur, que tenía experiencia en la caza, se encargó de fabricar trampas rudimentarias. Oleg y yo debíamos encontrar una fuente de agua. Gleb Konstantinovich y Rustam eran responsables de reforzar nuestro refugio. El resto recogían combustible, vigilaban la hoguera y cuidaban a los heridos. Al tercer día, la ventisca amainó un poco y lanzamos la primera bengala. Un destello rojo iluminó con fuerza el cielo gris, pero no hubo respuesta. Lanzamos bengalas todos los días durante una semana, pero nadie venía a rescatarnos. No nos ven por la nubosidad, explicaba Rustam. O la operación de búsqueda aún no ha llegado a esta zona. O no nos están buscando donde debemos, añadió Oleg con sombrío. Nos desviamos del rumbo por la tormenta. ¿Quién sabe dónde nos estarán buscando en realidad? Esa idea era insoportable, pero intentábamos no sucumbir a la desesperación. Cada día trabajábamos para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia. Timur atrapó la primera liebre al quinto día, y fue una verdadera fiesta. Hicimos una sopa, añadiendo los últimos restos de sal de nuestras reservas. Pero la alegría duró poco. Al séptimo día, el estado del comandante Víctor Andreyevich empeoró repentinamente. Cayó en la inconsciencia, su respiración se volvió irregular. «Tiene una hemorragia interna», dijo Timur, tras examinarlo. «Necesita atención médica urgente». Pero no había ayuda disponible. Víctor Andreyevich murió al amanecer del octavo día. Lo enterramos en una pequeña elevación cerca del campamento, cavando la tumba en el suelo helado con palos afilados y con las manos desnudas. Fue la primera, pero, por desgracia, no la última tumba. Pasaban los días y nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. La temperatura bajaba hasta los 35 grados bajo cero por las noches. Las provisiones de comida se agotaban, a pesar de todos los esfuerzos de Timur con sus trampas. Empezamos a comer casi todo lo que podíamos encontrar: corteza de árboles, agujas de pino, que, según explicó Ángela, contenían vitamina C y ayudaban contra el escorbuto. Al 12º día vimos el primer oso. Una enorme bestia salió a la explanada frente a nuestro campamento, olisqueando el olor del humo y la comida. Nos quedamos paralizados de terror, conscientes de que no podríamos defendernos de semejante depredador. «No os mováis», susurró Timur, «y no le miréis a los ojos». El oso permaneció de pie durante varios minutos, examinando nuestro campamento, luego se retiró lentamente hacia el bosque. Pero sabíamos que volvería. Y volvió, a la noche siguiente, cuando la mayoría de nosotros dormía. Su rugido despertó a todos. «¡Fuego!», gritó Gleb Konstantinovich. «¡Agitad ramas ardiendo!». Salimos corriendo de la cabaña con antorchas, gritando y agitando el fuego. El oso retrocedió, pero no se alejó mucho. Desde entonces manteníamos la hoguera encendida las 24 horas del día y organizamos una guardia permanente. Así transcurrieron las 2 primeras semanas de nuestra estancia en la taiga. Todavía teníamos esperanzas de ser rescatados. Todavía creíamos que nos encontrarían. Pero cada día esa esperanza se desvanecía, como la nieve en la palma de la mano. Y empezamos a comprender que tendríamos que contar solo con nosotros mismos. Hacia el final de la tercera semana, nuestro campamento se había transformado. La cabaña rudimentaria se había convertido en una construcción más sólida, algo intermedio entre una zanja y una choza. Nos adentramos en la ladera de la colina, creando una semicueva cuyas paredes reforzamos con troncos y ramas. El techo lo hicimos con varas, cubiertas con capas de ramas de abeto y nieve para el aislamiento térmico. En el interior construimos literas de troncos, cubiertas con ramas de coníferas. En el centro cavamos un pequeño hoyo para la hoguera, y encima hicimos un agujero para el humo. Si no fuera por las circunstancias, diría que nos ha salido una cabaña de caza bastante buena.
comentó Gleb Konstantinovich, examinando nuestro trabajo. Pero las circunstancias distaban mucho de ser una excursión turística. A pesar de todos los esfuerzos, nuestra situación seguía siendo crítica. Las provisiones de comida rescatadas del avión se habían agotado. Dependíamos por completo de lo que pudiéramos cazar o recolectar en el bosque. Timur se convirtió en nuestro principal proveedor. Sus trampas traían liebres, a veces ardillas e incluso, una vez, un urogallo. Pero no era suficiente para 13 personas. Pasábamos hambre. Cada día la ración se hacía más escasa. Una sopa hecha con una sola liebre y un puñado de agujas de pino para todos, té de ramitas de frambuesa y grosella que Ángela encontraba bajo la nieve. Mi mano se iba curando poco a poco, y podía ayudar más. Junto con Oleg, descubrimos un arroyo que no se congelaba a medio kilómetro del campamento, un verdadero tesoro que nos liberó de la necesidad de derretir nieve constantemente. Abrimos una senda hasta él, despejándola a diario de la nieve recién caída. El día 25 ocurrió la tragedia. Sergei, uno de nuestros geólogos, no regresó de su ronda de trampas. Organizamos una búsqueda, pero solo encontramos huellas de una pelea en la nieve y gotas de sangre que se adentraban en el bosque. «Un oso», dijo Timur, examinando las huellas. «Un shatun, que no ha hibernado. Se ha llevado a Sergei». Esta noticia minó la moral del grupo. Si antes aún podíamos bromear, apoyándonos unos a otros, ahora reinaba en el campamento una atmósfera opresiva de miedo y desesperación. «Hay que reforzar las medidas de seguridad», dijo Gleb Konstantinovich en una reunión general por la noche. «Nadie va al bosque solo, siempre en grupos de 3, y hay que fabricar armas». Empezamos a fabricar lanzas rudimentarias con palos afilados, quemados al fuego para endurecerlos. Timur hizo un arco, pero sin una cuerda adecuada su eficacia era dudosa. Verónica, recuperándose de sus heridas, asumió el papel de guardiana del fuego. Se aseguraba de que la hoguera nunca se apagara, recogía y secaba leña. Sus manos, que antes estaban cuidadas, se cubrieron de callos y rasguños, pero no se quejaba. «¿Sabes, Marat?», me dijo una vez mientras estábamos sentados junto a la hoguera en el turno de noche. «Antes pensaba que lo peor que me podía pasar en la vida era suspender un examen o romper con mi novio. Qué ingenua era. Entendía lo que sentía. Todos habíamos reevaluado nuestras prioridades en la vida. Las cosas que parecían importantes en el mundo civilizado, aquí perdían todo su sentido. La carrera, el dinero, el estatus, todo eso era nada en comparación con el calor del fuego y un trozo de comida. El día 30 pasamos la noche más fría. La temperatura bajó hasta los 40 grados bajo cero. Dormimos abrazados, cubriéndonos con todo lo que pudimos encontrar, desde ropa hasta ramas de abeto. Por la mañana descubrimos que Ana, nuestra cocinera, no se había despertado. Era la mayor de nosotros, tenía más de 60 años, y su corazón no lo resistió. La enterramos junto al comandante, cavando otra tumba en la tierra helada. Después del entierro, Lidia se echó a llorar, por primera vez en todo este tiempo. «Nadie nos está buscando», dijo entre lágrimas. «Moriremos aquí todos, uno tras otro». «No», respondió Gleb Konstantinovich con firmeza. «Nos están buscando, solo que el territorio es enorme y el clima no permite llevar a cabo una búsqueda eficaz. Tenemos que aguantar». Pero con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. Lanzábamos bengalas cada 3 días, economizando las que nos quedaban. Manteníamos una hoguera de señales en un lugar abierto junto al lago, añadiendo ramas húmedas regularmente para crear más humo, pero el cielo permanecía vacío. El día 35, Rustam propuso un plan. «Tenemos que salir por nuestros propios medios. Quedarnos aquí esperando el rescate es una muerte segura. He estudiado el mapa. Si nos movemos hacia el suroeste,
En 150 o 200 kilómetros podemos llegar a una vía férrea o a un asentamiento. ¿200 kilómetros por la taiga invernal?, objetó Oleg. Con nuestro equipo y en nuestro estado, eso es un suicidio. ¿Y quedarse aquí no es un suicidio?, replicó Rustam. Las reservas de comida se están agotando. Un oso Shatun, ronda el campamento. Otra noche como la de ayer, y seremos aún menos. La discusión se prolongó durante mucho tiempo. Al final decidieron dividirse. Rustam, Timur y otros 2 hombres, Nikolai y Vadim, partirían en busca de ayuda. Los demás nos quedaríamos en el campamento. Tenéis 10 días, dijo Gleb Konstantinovich. Si en ese tiempo no encontráis ayuda, o al menos indicios de civilización, volved. Juntos tenemos más posibilidades. Se fueron al amanecer del día 36. Les proporcionamos todo lo necesario que pudimos. Una brújula, los restos de galletas, lanzas hechas a mano. Timur me abrazó para despedirse. Volveremos con ayuda, dijo. Aguantad. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud angustiosa. Éramos 8 personas y conseguir comida se hizo aún más difícil. Asumí las funciones de Timur en la revisión de las trampas, pero mi experiencia era incomparable a la suya. A menudo volvía con las manos vacías. El día 40, mientras revisaba las trampas, me topé con un oso. La enorme bestia salió de detrás de los árboles a solo 20 metros de mí. Me quedé helado, apretando con fuerza la lanza improvisada. El oso husmeó, se irguió sobre las patas traseras y emitió un rugido gutural. En ese momento estaba seguro de que iba a morir. Pero de repente, de detrás de mí, salió volando una rama ardiendo que cayó entre el oso y yo, luego otra y otra más, otra y otra. La bestia se puso a 4 patas y retrocedió, gruñendo descontenta. Retrocede lentamente. Oí la voz de Verónica detrás de mí. No le des la espalda. Empecé a retroceder, sin apartar la vista del oso. Verónica seguía lanzando ramas ardiendo, que por lo visto había cogido de la hoguera. Cuando nos alejamos a una distancia segura, echamos a correr de vuelta al campamento. «Me has salvado la vida», exclamé cuando llegamos al refugio. «¿Cómo has aparecido por allí?» «Te estaba vigilando», confesó. «Después de lo que le pasó a Sergei, tenía miedo de que no volvieras». En sus ojos vi algo más que solo preocupación por un compañero de infortunio. Y en ese instante comprendí que entre nosotros había nacido un sentimiento que, tal vez, nunca habría surgido en circunstancias normales. Las situaciones extremas estrechan lazos y sacan a la luz la verdadera esencia de las personas. Al 45º día, las provisiones de comida se agotaron por completo. Masticábamos corteza de árboles y bebíamos una infusión de agujas de pino. El hambre se convirtió en nuestra compañera constante. La gente se debilitaba a ojos vista. Gleb Konstantinovich, que siempre había sido nuestro pilar, ahora pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en la litera, ahorrando fuerzas. «Ya deberían haber regresado», dijo Lidia al 46º día. «Han pasado más de 10 días». «Eso significa que encontraron ayuda», respondí, aunque yo mismo no lo creía. Al 47º día encontré un conejo en una de las trampas, la primera presa en una semana. Fue como un milagro. Preparamos una sopa, añadiéndole las últimas pizcas de sal y un poco de pino para darle sabor. Fue la comida más deliciosa de mi vida. Pero la alegría duró poco. Al día siguiente, Oleg no se despertó. Simplemente se quedó dormido por la noche y no abrió los ojos por la mañana. Su cuerpo estaba exhausto por el hambre y el frío. Lo enterramos junto a los demás, añadiendo otro montículo a nuestro pequeño cementerio. Después del entierro, Verónica rompió a llorar en mi hombro. «Vamos a morir todos aquí», sollozaba. «Todos y cada uno de nosotros». La abracé con el brazo que me quedaba
sin encontrar palabras de consuelo, porque en el fondo sabía que tenía razón. Nuestras posibilidades se desvanecían con cada día que pasaba. El grupo de rescate no regresaba. Las bengalas se estaban agotando. Las fuerzas nos abandonaban. Al 50º día, tomé una decisión. Si en 5 días no llegaba ayuda, saldría yo mismo en busca del rescate. Solo, porque quedarme sentado esperando la muerte era insoportable. Pero el destino tenía otros planes. Al 51º día, mientras revisaba las trampas más lejanas, descubrí algo que lo cambió todo. Una huella humana en la nieve. Una huella reciente que no pertenecía a nadie de nuestro grupo. Me quedé helado, sin dar crédito a mis ojos. La huella era nítida, la marca de una bota de caza grande sobre la nieve fresca. Alrededor se veían varias huellas más, que se adentraban en el bosque. Me arrodillé para examinarlas mejor. Las huellas no tenían más de un día de antigüedad. La nieve en las hendiduras aún no se había endurecido. El corazón me latía como un tambor. ¡Gente! Había gente aquí. No eran nuestros compañeros desaparecidos. A juzgar por el tamaño y la forma de las huellas, era alguien diferente. ¿Un cazador? ¿Un guardabosques? No importaba. Lo importante era que no estábamos solos en esa taiga inmensa. Quise echar a correr tras la huella de inmediato, pero el sentido común se impuso. El sol ya se estaba poniendo, y en la taiga invernal oscurece rápido. Perderse y morir congelado sería una tontería ahora que había una esperanza real de rescate. Después de marcar cuidadosamente el lugar del hallazgo, hice muescas en los árboles cercanos y coloqué una flecha hecha con ramas. Me apresuré de vuelta al campamento. ¡Gente!, exclamé, irrumpiendo en nuestro refugio. «He encontrado huellas humanas». La reacción fue dispar. Gleb Konstantinovich y Lidia se animaron. Una luz de esperanza brilló en sus ojos. Verónica me abrazó con fuerza, pero los demás recibieron la noticia con escepticismo. «¿Quizás son las huellas de los nuestros?», preguntó Andrei, el ingeniero que se había mantenido al margen durante todo este tiempo. «De Rustam y los demás». «No», respondí con seguridad. «Las huellas son recientes, de no más de un día, y la dirección es diferente. Van de este a oeste, mientras que los nuestros se fueron al suroeste». «Mañana al amanecer partiremos siguiendo esa huella», decidió Gleb Konstantinovich. «Marat, tú nos mostrarás el camino. Iremos 4, tú, yo, Andrei y Mijail». «Yo también iré», dijo Verónica con firmeza. «No», replicó Gleb, «tú te quedarás con Lidia y Ángela. Alguien tiene que mantener el campamento en caso de que regresen Rustam y los demás». Verónica quiso discutir, pero yo le apreté suavemente la mano y negué con la cabeza. Gleb tenía razón. Dividirse en grupos demasiado pequeños era peligroso. La noche anterior a la partida apenas dormí. En mi cabeza daban vueltas los escenarios más diversos. ¿Y si las huellas no pertenecían a rescatadores, sino a otros desdichados perdidos como nosotros? O, lo que era aún peor, a furtivos o fugitivos que se escondían en la taiga. Pero incluso en ese caso, debían tener alguna conexión con el mundo exterior, algún camino hacia la civilización. Al amanecer nos reunimos junto a la hoguera. El equipo era mínimo: lanzas improvisadas, cantimploras con agua, las últimas migajas de comida envueltas en un trapo. Cogí una brújula, aunque no estaba seguro de que me sirviera de algo si perdíamos el rastro. «Tened cuidado», dijo Verónica, abrazándome para despedirse. Su voz temblaba. «Regresad. ¿Me oyes? Regresad pase lo que pase». «Lo prometo», respondí, mirándola a los ojos, y en ese momento realmente creía que sería capaz de cumplir esa promesa. Partimos cuando los primeros rayos de sol apenas se filtraban entre las copas de los árboles. La nieve crujía bajo nuestros pies. La helada nos mordía la cara. Yo iba delante,
indicando el camino hacia el lugar donde había descubierto las huellas. Al llegar allí, vimos con alivio que las huellas aún eran visibles, a pesar de la ligera nevada nocturna. Se dirigían hacia el oeste, adentrándose en la espesura. «Seguid la huella», ordenó Gleb Konstantinovich. «Manteneos juntos. Cada 500 pasos marcaremos los árboles para encontrar el camino de vuelta». Avanzamos, siguiendo las misteriosas huellas. No era fácil caminar. En algunos tramos la nieve nos llegaba hasta las rodillas, y las fuerzas, tras semanas de inanición y frío, flaqueaban. Pero la esperanza nos insuflaba determinación. Después de 2 horas de camino, las huellas nos condujeron hasta un pequeño arroyo. Allí se interrumpían. La persona que las había dejado, al parecer, había caminado directamente sobre el hielo, sin dejar rastro. «¿Y ahora qué?», preguntó Mijaíl, mirando a su alrededor. «Lo lógico es suponer que siguió avanzando en la misma dirección», dije. «Propongo seguir el curso del arroyo». Gleb Konstantinovich asintió, y continuamos avanzando, observando atentamente ambas orillas en busca de rastros. Después de medio kilómetro, Andrei se detuvo de repente y señaló la orilla opuesta. «Miren, allí hay algo». Aguzando la vista, divisé una extraña construcción entre los árboles, una especie de plataforma elevada sobre pilares. «Es un labaz», dijo Gleb Konstantinovich. «Un almacén de caza para guardar provisiones y presas. Significa que vamos por el camino correcto». Cruzamos el arroyo sobre el hielo y nos acercamos al labaz. Era una plataforma de madera de aproximadamente 2 por 3 metros, instalada sobre 4 pilares altos. No había escalera. Al parecer, los cazadores usaban una cuerda o una escalera portátil para subir y proteger las provisiones de los depredadores. «¿Cómo subimos ahí?», pregunté, examinando la alta estructura. «Tendremos que alzar a alguien», respondió Gleb. «Tú eres el más ligero de nosotros, Marat. Mijaíl y yo levantaremos a Andrei sobre los hombros, y él te subirá». El plan funcionó, aunque no sin dificultad. Cuando logré subir a la plataforma, descubrí que estaba cubierta con una lona, sujeta por los bordes con piedras. Al levantar la lona, vi un verdadero tesoro. Varios sacos, una caja de madera y algo envuelto en pieles. «¿Qué hay ahí?», preguntó Andrei con impaciencia desde abajo. «Provisiones», grité, sintiendo cómo las lágrimas de alegría me oprimían la garganta. «¡Hay comida!». Empecé a bajar los hallazgos. En los sacos había sémola, setas deshidratadas y carne seca. En la caja, sal, cerillas en un envase hermético, anzuelos y sedal. Y en el envoltorio de pieles, trampas y un cuchillo de caza con vaina. «Esto nos salvará del hambre», dijo Gleb Konstantinovich, examinando los hallazgos. «Pero necesitamos encontrar a la gente. El dueño de este labaz debe revisarlo periódicamente. Si nos quedamos aquí, tarde o temprano lo encontraremos». «O podemos seguir siguiendo las huellas», propuse. «Tal vez nos lleven a un cimovie o a una cabaña de caza». Después de una breve discusión, decidimos separarnos. Mijaíl y Andrei regresarían al campamento con parte de las provisiones, mientras que Gleb Konstantinovich y yo continuaríamos la búsqueda, siguiendo el curso del arroyo. «Si no regresamos en 2 días, no nos busquen», dijo Gleb Konstantinovich al despedirse. «Cuiden las provisiones y esperen. O volveremos con ayuda, o...». No terminó la frase, pero todos lo entendimos. O no volveríamos en absoluto. Gleb y yo seguimos adelante, llevando con nosotros un poco de carne seca y cerillas. Caminar se hizo más fácil, la comida nos dio fuerzas, y la esperanza, determinación. El arroyo nos guiaba a través de la espesura, serpenteando entre los árboles. Al caer la tarde, calculé que habíamos recorrido unos 15 kilómetros desde el labaz. El sol se ponía y había que prepararse para pasar la noche. Encontramos un árbol caído que formaba un refugio natural y encendimos un fuego debajo.
¿Qué cree usted, Gleb Konstantinovich? Pregunté, cuando nos acomodamos junto al fuego. Nuestros rescatistas, Rustam, Timur y los demás, ¿estarán vivos? El anciano miró fijamente las llamas durante un rato antes de responder. Quiero creer que sí. Timur es un cazador experimentado. Rustam es un piloto acostumbrado a situaciones extremas. Si alguien podía sobrevivir en la taiga, son ellos. Guardamos silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Luego Gleb continuó. ¿Sabes, Marat? Una vez, cuando era joven, trabajé en una expedición geológica en Yakutia. Nos cogió una ventisca y perdimos la comunicación con la base. Vagamos durante 10 días por la tundra hasta que nos encontraron. 3 de los 6 hombres murieron entonces. Pensé que era la prueba más terrible de mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que aquello fue solo un ensayo. Sonrió con amargura y añadió. Entonces era joven y estaba lleno de fuerzas. Pero ahora soy un anciano, Marat, y si alguno de nosotros debe sobrevivir y volver con ayuda, serás tú, no yo. No diga eso, repliqué. Ambos volveremos, y todos los demás también sobrevivirán. Pero en el fondo de mi alma sabía que tenía razón. Gleb Konstantinovich se aferraba con las últimas fuerzas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y sus manos temblaban incluso junto al fuego. Había sido nuestro líder durante todas estas semanas, manteniendo alta la moral del grupo, sacrificando su ración de comida por los más débiles. Y ahora sus fuerzas se agotaban. Por la mañana continuamos el camino. El arroyo se había ensanchado, convirtiéndose en un pequeño río. Las huellas en la nieve aparecían y desaparecían. Al parecer, el hombre salía a la orilla y volvía al hielo. Hacia el mediodía, Gleb Konstantinovich se detuvo de repente y se agarró el pecho. ¿Qué le ocurre? Pregunté asustado. Nada, dijo con voz ronca. Solo necesito descansar. Nos sentamos en un árbol caído. El rostro de Gleb estaba ceniciento, y unas gotas de sudor le perlaba la frente, a pesar del frío. El corazón, confesó tras una pausa. Los dolores empezaron ya en el campamento, pero no le dije nada a nadie. No quería ser una carga. Debería habernos dicho, exclamé. No habríamos llegado tan lejos. ¿Y habríamos perdido la oportunidad de encontrar ayuda? Negó con la cabeza. No, Marat. Tomé una decisión y no me arrepiento. Estuvimos sentados alrededor de 1 hora, antes de que Gleb Konstantinovich pudiera levantarse. Pero le costaba caminar. Cada paso era una tortura. Se detenía a menudo para recuperar el aliento. Al caer la tarde no habíamos avanzado más de 5 kilómetros. Y entonces lo vi. Una fina hebra de humo que se elevaba entre los árboles a lo lejos. Gleb Konstantinovich. Le agarré del brazo. Mire. ¡Humo! Entrecerró los ojos, mirando en la dirección que le indicaba, y una leve sonrisa apareció en su rostro demacrado. Tienes razón. Es humo de una estufa o chimenea. Hay una vivienda allí. Una nueva inyección de fuerzas nos hizo acelerar el paso. Nos dirigimos hacia la fuente del humo, tropezando y hundiéndonos en la nieve, pero sin detenernos ni un momento. Cuando llegamos a un pequeño claro, la vimos. Una cabaña de cazadores, situada a orillas del río. Una sólida construcción de troncos con pequeñas ventanas y una chimenea en el tejado, de la que salía humo. Alrededor se veían rastros de actividad humana. Una pila de leña, cuerdas tendidas entre los árboles con pieles colgadas y una caseta de perro en la entrada. La encontramos, susurré, sin poder creer lo que veía. De verdad que la encontramos. Gleb Konstantinovich se apoyaba pesadamente en mi hombro. Su respiración era entrecortada, pero en sus ojos brillaba una satisfacción. Ve, dijo. Ve y trae ayuda. Yo me quedaré aquí un rato.
Le ayudé a sentarse en un árbol caído al borde del claro y me dirigí a paso ligero hacia la cabaña. El corazón me latía como un loco. ¿Qué voy a decir? ¿Me entenderán? ¿Y si allí vive algún ermitaño que no quiere saber nada del mundo exterior? Pero todos esos pensamientos se desvanecieron cuando la puerta de la cabaña se abrió y apareció un hombre en el umbral. Un tipo corpulento con un gorro de piel y un chaleco acolchado, con una barba espesa y una mirada desconfiada. En sus manos sostenía una escopeta de caza. «¡Quieto ahí!», gritó, levantando el arma. «¿Quién eres?». Nosotros hemos tenido un accidente», balbuceé, levantando las manos. Un avión se estrelló. Éramos 13 personas. Bueno, éramos 13. Ahora quedamos 7. Llevamos 52 días en la taiga. Por favor, ayúdenos. El hombre bajó la escopeta y me miró fijamente, como evaluando la veracidad de mis palabras. Luego dirigió la mirada hacia Gleb Konstantinovich, que estaba sentado a lo lejos. «Joder», murmuró. «¿Así que son ustedes los que están buscando? Todo el krai de Krasnoyarsk está patas arriba». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Nos están buscando. Todo este tiempo nos han estado buscando. No nos han olvidado. ¿Tiene comunicación?, pregunté, dando un paso adelante. ¿Una radio? ¿Un teléfono? «Tengo un teléfono satelital», asintió el cazador, «para casos de emergencia. Supongo que este es uno de ellos». Bajó el arma y me invitó con un gesto a entrar en la cabaña. «Vamos, tu compañero también». Los dos parecen que se van a caer de un momento a otro. Me volví hacia Gleb Konstantinovich y me quedé paralizado. Estaba sentado, apoyado contra el tronco del árbol, con los ojos cerrados y la cabeza extrañamente ladeada. «¡Gleb Konstantinovich!», grité, corriendo hacia él. Pero era demasiado tarde. Su corazón se detuvo en el mismo momento en que nuestra salvación fue encontrada. Murió sabiendo que había cumplido su misión. Nos había llevado hasta la gente, hasta la esperanza, hasta la vida. Me arrodillé a su lado, incapaz de contener las lágrimas. El cazador se acercó y me puso una mano en el hombro. «Era un hombre fuerte», dijo en voz baja. «Llegar hasta aquí en ese estado, no cualquiera lo habría logrado». Asentí, incapaz de hablar. En ese momento pensaba en los que se quedaron en el campamento, que aún esperaban nuestro regreso. En Verónica, a quien le prometí volver. En Timur y los demás, que fueron a buscar ayuda y desaparecieron sin dejar rastro. «Hay que salvar a los demás», dije, levantándome. «Todavía están allí, en el campamento. Y quizás nuestros compañeros que se fueron antes aún estén vivos». El cazador, que se presentó como Yegor Stepanovich, me ayudó a llevar el cuerpo de Gleb Konstantinovich al cobertizo detrás de la cabaña. Luego entramos en la cálida habitación, donde olía a humo, carne y pino. Yegor Stepanovich sacó un teléfono satelital de una caja de madera y marcó un número. «Hola, MCHS», dijo al auricular. «Habla Yegor Stepanov, puesto de caza número 127. Tengo aquí a un superviviente del avión siniestrado». «Sí, del mismo. Uno aquí, los demás en el campamento. Las coordenadas». Dictó las coordenadas de su cabaña y luego me pasó el teléfono. Con manos temblorosas tomé el teléfono y oí la voz del operador del MCHS. «Buenos días. ¿Puede decirme su nombre y el número de vuelo?» «Marat Ilyasov», respondí. Vuelo 8312, AN-24, despegó del asentamiento rotatorio Severny el 26 de octubre. Éramos 15 personas a bordo. Éramos. Ahora quedan 4 en el campamento. Otros 4 fueron a buscar ayuda hace 2 semanas y no han regresado. Le entiendo, Marat. La operación de rescate ya está organizada. Un helicóptero saldrá hacia usted en cuanto mejore el tiempo. Tentativamente, mañana por la mañana. ¿Puede describir la ubicación de su campamento?
Me esforcé al máximo en describir la ubicación exacta de nuestro campamento en relación con el lugar del accidente y la cabaña de Yegor Stepanovich. El operador grabó todos los detalles y aseguró que los rescatistas encontrarían a los que quedaban. ¿Y qué pasa con los que fueron a buscar ayuda?, pregunté. ¿También los buscarán? Por supuesto, respondió el operador. Organizaremos grupos de búsqueda por todas las rutas posibles que hayan seguido. No pierda la esperanza. Cuando terminó la conversación, sentí que la tensión de las últimas semanas por fin me abandonaba. Me temblaron las piernas y me dejé caer en un banco de madera junto a la pared. Yegor Stepanovich, en silencio, puso delante de mí un plato de sopa caliente y una taza de té. «Come, pero no te apresures», dijo. «Después de pasar tanta hambre, no se puede uno abalanzar sobre la comida». Asentí y empecé a comer despacio, saboreando cada cucharada. La sopa era sencilla: carne, patata, cebolla, pero me pareció celestial después de semanas de inanición. «¿Cómo terminaste aquí?», le pregunté a Yegor entre sorbos. «Tan lejos de la civilización». «Vengo aquí todos los inviernos», respondió. «Es la temporada de caza. En verano vivo en el pueblo, pero de octubre a abril, aquí, pieles, carne, la vieja escuela, ¿sabes? Ya quedamos pocos como yo». «¿Y sabías que nos estaban buscando?». «Claro. Lo decían por la radio. Toda la región estaba patas arriba. Había helicópteros volando cuando el tiempo lo permitía, pero el territorio es inmenso, y vosotros, por lo visto, os desviasteis mucho de la ruta». Asentí, recordando cómo lanzábamos bengalas, cómo manteníamos el fuego, esperando que nos vieran. Todo este tiempo, la ayuda estaba cerca, pero no lograba encontrarnos. «Descansa», dijo Yegor, al ver que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Mañana llegarán los rescatistas. Todo estará bien». Me acosté en las tarimas de madera, cubiertas con una piel de oso, y caí en un sueño profundo y sin sueños. Por primera vez en 52 días, dormí sin miedo a no despertarme por el frío o el hambre. Por la mañana me despertó el ruido de un helicóptero. Saltando fuera de la cabaña, vi cómo un helicóptero del Ministerio de Situaciones de Emergencia, con una cruz roja en el lateral, aterrizaba en el claro. De él saltaron personas con monos de color naranja brillante, rescatistas y médicos. Uno de ellos corrió hacia mí. «Marat Ilyasov, soy Sergei, el jefe del grupo de rescate. ¿Cómo se encuentra?». «Bien», respondí. «Pero los demás deben encontrar a los demás». «Ya los estamos buscando», asintió. «Un segundo grupo ha volado al lugar donde suponemos que estaba vuestro campamento. Un tercero está rastreando la zona donde podrían estar vuestros compañeros que fueron a buscar ayuda». Me examinó un médico, me dio unas pastillas, me puso una vía intravenosa con una solución nutritiva. Todo lo que estaba pasando me parecía irreal. Gente, tecnología, medicinas después de semanas de aislamiento y lucha por la supervivencia. 2 horas después, llegó un mensaje por radio. El segundo grupo había encontrado nuestro campamento. Los 4 que se habían quedado allí estaban vivos, aunque en estado crítico por agotamiento y frío. Los evacuaron al hospital más cercano. Pero no había noticias del tercer grupo. Timur, Rustam y los otros 2 que se habían ido a buscar ayuda parecían haberse disuelto en la inmensidad de la taiga. Me estaban preparando para el traslado al hospital cuando le pedí a Sergei: «¿Puedo quedarme un poco más? Quiero esperar noticias de los desaparecidos». Dudó, pero al ver mi determinación, accedió. «Está bien, pero no más de un día. Necesita atención médica adecuada». Asentí, agradecido por su comprensión. No podía irme sin saber el destino de Timur y los demás. Se fueron para salvarnos a todos y merecían que los buscaran hasta la última posibilidad.
El día transcurrió en una espera angustiosa. Los rescatistas ampliaron la zona de búsqueda, utilizando helicópteros y grupos terrestres. Yo estaba sentado en la cabaña de Yegor, escuchando atentamente cada mensaje por radio. Y entonces, cuando el sol ya se estaba poniendo, se escuchó una voz agitada. «Base, base, habla el grupo 3, los hemos encontrado. Repito, hemos encontrado a los desaparecidos. 2 están vivos, 2 no sobrevivieron». Se me encogió el corazón. 2 están vivos. ¿Pero quiénes? ¿Timur? ¿Rustam? ¿Quién de ellos llegó con vida al rescate y quién se quedó para siempre en los fríos brazos de la taiga? Tuve la respuesta 1 hora después, cuando el helicóptero con los supervivientes aterrizó en el claro frente a la cabaña. Sacaron en camillas a 2, Timur y Nikolai. Ambos estaban exhaustos, congelados, pero vivos. Rustam y Vadim murieron de hipotermia 3 días antes de que los encontraran. Timur me reconoció, a pesar de su estado. Sus labios agrietados se estiraron en una débil sonrisa. «Marat, estás vivo. Sabía que saldrías adelante». Le tomé la mano, incapaz de contener las lágrimas. «Todos hemos salido adelante. Gracias a ti. Gracias a todos vosotros», negó con la cabeza. «No encontramos ayuda. Nos perdimos. Rustam». Él creyó hasta el último momento que llegaríamos a la gente, pero la ventisca. Perdimos la orientación. Nikolai y yo sobrevivimos solo porque encontramos una cueva e hicimos fuego. Los médicos se apresuraban a meter a los heridos en el helicóptero. Estreché la mano de mi amigo por última vez. «Descansa. Todo ha terminado. Volamos a casa». Aquella noche abandonamos la taiga, que casi se convirtió en nuestra tumba. El helicóptero se elevó sobre el inmenso mar verde, llevándonos hacia la civilización, hacia el calor, hacia la vida. Pero una parte de mí se quedó allí, entre los árboles centenarios y los montones de nieve. Una parte de mí se quedó con aquellos que no llegaron al rescate. Y yo sabía que nunca olvidaría esos 60 días de lucha, desesperación y esperanza. El hospital de Krasnoyarsk me parecía un palacio. Sábanas limpias, agua caliente, comida de verdad. Después de semanas luchando por sobrevivir en la taiga, las comodidades básicas de la civilización se percibían como un lujo increíble. Nos ubicaron en distintas habitaciones, dependiendo de nuestro estado. Yo acabé en una con Timur, que era la sombra de lo que había sido, demacrado, con congelaciones en los dedos de manos y pies, pero vivo. Los primeros días apenas hablamos. Estábamos demasiado agotados física y emocionalmente. Simplemente yacíamos allí, recibiendo tratamiento, observando cómo los goteros nos devolvían lentamente a la vida. Al tercer día, entró en la habitación un investigador. Un joven vestido de civil, con un bloc de notas y una grabadora. «¿Marat Ilyasov?», preguntó, sentándose en una silla junto a mi cama. «Soy Dmitry Sokolov, investigador de la Fiscalía de Transportes. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente». Asentí, dispuesto a contar todo lo que recordaba. El investigador encendió la grabadora y comenzó el interrogatorio. Describí con detalle el vuelo, la repentina tormenta, los problemas con la formación de hielo, los últimos minutos antes del impacto. Hablé de cómo salimos del avión que se hundía, cómo organizamos el campamento, cómo luchamos por sobrevivir. El comandante de la tripulación y el copiloto hicieron todo lo posible para aterrizar el avión, dije. Si no hubiera sido por su pericia, nadie habría sobrevivido. El investigador asintió, tomando notas en su bloc. Cuando terminé, me hizo algunas preguntas aclaratorias más y luego apagó la grabadora. «Gracias por su relato detallado», dijo. «Esto ayudará a investigar las causas del siniestro». Después de que se marchara, Timur dijo en voz baja: «Están buscando culpables. Siempre es así». Me giré hacia él. «¿Cómo estás?» «Vivo.
sonrió débilmente. Los médicos dicen que quizás tengan que amputarme 2 dedos del pie izquierdo. La congelación es demasiado grave. Lo siento, dije sinceramente. No importa. Se encogió de hombros. Estoy vivo, y eso es lo principal. Rustam y Vadim, ellos no tuvieron tanta suerte. Timur se quedó en silencio, mirando por la ventana la nieve que caía. Luego continuó. Caminamos 10 días, primero con la brújula, luego, cuando se agotó la batería, guiándonos por el sol y las estrellas. Pero empezó la ventisca y perdimos la orientación. Rustam insistía en que debíamos seguir avanzando. Decía que cada día de retraso disminuía las posibilidades de supervivencia de los demás. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Al 12º día, Vadim no pudo seguir adelante. Le dio gangrena. Se había herido la pierna y la herida se había infectado. Hicimos un alto. Intentamos ayudarle, pero... A la mañana siguiente no se despertó. Timur hablaba con voz uniforme, pero vi cómo se le ponían blancos los nudillos de los dedos al apretar el borde de la manta. Lo enterramos como pudimos. Lo envolvimos en una chaqueta y lo cubrimos de piedras. La tierra estaba demasiado helada para cavar. Después de eso, Rustam se volvió extraño. Decía que oía el sonido de un helicóptero, que veía las luces de un poblado. Pero no había nada allí, solo bosque y nieve. Volvió a callar. No lo apremié, consciente de lo difícil que era para él recordar todo aquello. Al 15º día encontramos una cueva. Pequeña, pero suficiente para protegernos del viento. Encendimos una fogata, entramos en calor. Pensábamos esperar a que pasara la tormenta y seguir nuestro camino. Pero por la mañana, Rustam dijo que debía seguir adelante, que sentía que la ayuda estaba cerca. Nicolás y yo estábamos demasiado débiles para ir con él. Se fue solo. Timur tragó saliva. Lo esperamos 2 días. Luego, Nicolás fue a buscarlo y lo encontró a medio kilómetro de la cueva. Simplemente se sentó a descansar y se congeló. Nosotros ni siquiera pudimos enterrarlo. Simplemente lo dejamos allí, en la nieve. Escuché en silencio, sin encontrar palabras de consuelo. ¿Qué se le puede decir a alguien que ha pasado por algo así? ¿Y vosotros? Preguntó Timur después de una larga pausa. ¿Cómo encontrasteis ayuda? Le conté nuestra caminata con Gleb Konstantinovich, las huellas en la nieve, el Labaz y la cabaña del cazador. Le conté cómo Gleb murió en el momento de nuestro rescate. Era un auténtico líder, dijo Timur. Sin él, muchos no habrían sobrevivido los primeros días. Guardamos silencio, rindiendo homenaje a aquellos que no sobrevivieron al rescate. Al día siguiente me visitó Verónica. Estaba en la sala de al lado, pero ya podía caminar. Tenía mejor aspecto de lo que esperaba, más delgada, con ojeras, pero con un brillo vivo en los ojos. Cumpliste tu promesa, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Volviste. Lo prometí, respondí, tomándola de la mano. Nos sentamos durante un buen rato sin decir nada, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Luego me contó lo que había pasado en el campamento después de que nos fuéramos. Andrés y Miguel volvieron con provisiones del Labaz. Eso nos salvó de morir de hambre. Pero el frío era insoportable. Ángela enfermó. Un resfriado se convirtió en neumonía. Sin antibióticos no tenía ninguna posibilidad. Verónica bajó la mirada. Murió un día antes de que llegaran los rescatistas. Ni siquiera pudimos enterrarla. La tierra estaba demasiado helada y casi no nos quedaban fuerzas. Simplemente cubrimos el cuerpo con ramas y nieve. Apreté su mano con más fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Otra vida, otra pérdida. ¿Y qué pasó con los demás? Pregunté. ¿Lidia? ¿Mijail? Todos están en el hospital. Diferentes pabellones, dependiendo de su estado. Lidia se congeló mucho las manos. La tuvieron que operar.
Mijail se mantiene bastante bien, considerando las circunstancias. Hablamos del futuro, de lo que haríamos cuando nos dieran el alta. Los planes eran sencillos: recuperarnos, volver a la normalidad, intentar olvidar la pesadilla de los últimos meses. Pero sabía que no sería posible olvidar. Algo así no se olvida. Se convierte en parte de ti, te cambia para siempre. Una semana después, llegaron periodistas al hospital. La historia de nuestra supervivencia se había convertido en una sensación a nivel nacional. 60 días en la taiga siberiana, olvidados pero no doblegados. El milagro de la supervivencia eran algunos de los titulares que inundaban los periódicos y las páginas web de noticias. Nos pedían entrevistas, relatos detallados, fotografías. La mayoría nos negábamos. Las heridas estaban demasiado recientes, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero Gleb Konstantinovich, Rustam, Ángela y los demás, los que no llegaron con vida al rescate, merecían que se contara su historia. Y acepté dar una entrevista. Una sola, la más detallada, para no tener que volver a tocar el tema. Conté todo, de principio a fin. Sobre el miedo y la esperanza, sobre el frío y el hambre, sobre el compañerismo y el sacrificio. Sobre cómo personas normales demostraron una extraordinaria fortaleza de espíritu en condiciones extremas. Cuando se publicó la entrevista, me llamó la madre de Gleb Konstantinovich, una anciana cuya voz temblaba por las lágrimas contenidas. «Gracias», dijo. «Gracias por hablar de mi hijo, de cómo fue en sus últimos días». «Nos salvó a todos», respondí. «Sin él, nadie habría sobrevivido. Fue un verdadero héroe». «Siempre fue así», dijo ella en voz baja. Siempre pensó más en los demás que en sí mismo. Después de esa conversación, comprendí que tenía que hacer algo más. Tenía que volver a la taiga para rendir un último homenaje a aquellos que se quedaron allí para siempre. Los médicos no querían darme el alta. El proceso de recuperación apenas había comenzado, pero insistí. Prometí volver para continuar con el tratamiento inmediatamente después del viaje. Timur, al enterarse de mis planes, dijo: «Yo voy contigo. Tengo que mostrar dónde se quedaron Rustam y Vadim». Verónica también se ofreció a ir. Quiero despedirme de Ángela. Era mi amiga. Así, 3 semanas después del rescate, los 3 volvimos a la taiga, esta vez con guías del Ministerio de Situaciones de Emergencia, en helicóptero y con un equipo completo para invierno. Nos acompañaba un sacerdote, un hombre no muy joven con ojos bondadosos, que accedió a oficiar los ritos funerarios. Primero visitamos el lugar del accidente. Del avión casi no quedaba nada. Escombros esparcidos por el hielo y la orilla del lago, parcialmente cubiertos de nieve. Allí colocamos la primera cruz, en memoria del mecánico de a bordo Denis y del geodesta Pavel, que se quedaron en el avión hundido. Luego nos dirigimos a nuestro campamento. Tenía un aspecto abandonado y miserable. Una cabaña derruida, una fogata cubierta de nieve, primitivos utensilios para sobrevivir. Pero fue precisamente aquí, en este lugar miserable, donde luchamos por la vida durante 60 días, colocamos otras 2 cruces, en las tumbas del comandante Víctor Andreevich y de la cocinera Ana, y en el lugar donde dejamos el cuerpo de Ángela. Timur nos llevó al lugar donde murieron Rustam y Vadim. Allí también aparecieron cruces. El sacerdote ofició un breve servicio religioso en cada tumba, dejamos flores y encendimos velas. El último día visitamos la isba de Yegor Stepanovich. Nos recibió como a viejos amigos, nos dio de cenar, nos preguntó por nuestra salud. «¿Y por qué han vuelto?», preguntó, sirviendo té. «¿Para remover heridas?». «Para despedirnos», respondí. «Y para agradecer a usted por salvarnos, a la taiga, por permitir que algunos de nosotros sobreviviéramos». Yegor asintió con comprensión. «La taiga es justa. No perdona a los débiles, pero respeta a los fuertes de espíritu. Se han ganado el derecho a volver a casa».